Al final de la Edad Media, entre los límites de Europa y Asia, surgió una poderosa nación, una tierra llamada Rusia. Una dinastía de vikingos llevó a Rusia a la grandeza, pero el más grande de su linaje, el zar Iván el Terrible, dejó a la nación sumida en el caos. A continuación, Rusia, la tierra de los zares. Rusia, la tierra de los zares. Según Winston Churchill, Rusia es un acertijo envuelto en un misterio, inserto en un enigma. Incluso hoy, a varios años de la caída del comunismo, Rusia mantiene algo de su misterio y su historia sigue siendo un acertijo. There's no question in my mind that there is not one Russia, but that there are many Russias. And there's also very little question in my mind that there are many different Russian histories. Is there a Russian nation? Yes, there is a Russian nation. What is it? 1,000 different things, depending on what you want it to be. What makes Russia particularly different is firstly its sheer size. It is, after all, the biggest country on earth. And secondly, I suppose, the fact that it is Europe, but then again it isn't quite Europe. El enigma ruso comenzó hace mucho tiempo. Antes de Stalin, Lenin y los comunistas, Rusia estuvo bajo el reinado de la dinastía Romanov durante más de 300 años. Y sin embargo, los Romanov eran recién llegados, pues el imperio ruso había nacido 1000 años antes, en una época en la que el mito y la historia se confundían, y una nación encontró su identidad en una fe mística. En su edad de oro, el imperio de los zares abarcó un sexto del planeta. Desde las glorias de San Petersburgo a Moscú, a través de los infinitos bosques de Siberia, hasta las orillas del Pacífico y más allá. The land which is currently Russia is of course enormous. The distance between one end of the Russian Empire and the other end of the Russian Empire is the same as the distance from Moscow to Chicago. And part of the story of the history of Russia is the filling up of that space. La tierra llamada Rusia nunca fue un solo país, ni sus pobladores una sola raza. Con turcos, eslavos, mongoles y fineses, Rusia es una nación de muchas naciones, una tierra que pertenece no a uno, sino a muchos pueblos diferentes. All those groups have different patterns of settlement, obviously speak different languages, and have no sense of being part of a coherent land at all. Antes de que Rusia se convirtiera en nación, lo único que conectaba a los pueblos de la frontera euroasiática eran los caudalosos y extensos ríos. Rivers were the highways, rivers were the roads, the rivers were the connections between the widely scattered populations. The rivers provided the force lines drawing people together. The rivers are absolutely essential to the expansion of the Russians in every direction and to the creation of this kind of enormous state. Without the rivers, they could never have held it together. En el siglo IX, un grupo de guerreros vikingos navegó desde los límites de Europa por los ríos Dnieper, Don y Volga. Buscaban nuevas rutas comerciales, un atajo a las riquezas de Oriente, Arabia y Constantinopla. Los vikingos fueron llamados Rus por los habitantes de las riberas. De ahí que la frontera entre Europa y Asia, por ellos conquistada, recibiera el nombre de la Tierra de los Rus. One of the stories of Russian history is how gradually links are forged in a very small way. Strands emerge, beginnings of connections happen and begin to intertwine. When one turns around and, good heavens, we have a place called Russia. Para finales del siglo X, la tierra que luego fue llamada Rusia no era más que un cúmulo de ciudades-estado en guerra, con sus príncipes vikingos luchando por la supremacía. La más grande de estas ciudades antiguas era Kiev, y su gran príncipe, Vladimiro, el hombre más poderoso de la tierra de los Rus.
Sin embargo, Vladimiro no quería ser el primero entre iguales. El gran príncipe anhelaba algo más: gobernar sobre la Rus con autoridad divina. One of the things which a would-be ruler of that large and diverse land needed was some central focus of authority, some sort of central cult which would give him a legitimacy and authority beyond simply the use of military force. Según las leyendas sobre el origen de Rusia, el príncipe Vladimiro buscaba una religión con la que pudiera unir los pueblos paganos de la Rus. Rezan los textos antiguos que Vladimiro envió emisarios para reunirse con judíos, musulmanes y católicos, con el fin de encontrar la verdadera fe. Sus hombres luego llegaron a Constantinopla, el corazón del mundo cristiano ortodoxo, donde finalmente hallaron el poder y la gloria que buscaban. The envoys went to Constantinople and were so impressed by the sheer aesthetic beauty of it. We saw such beauty there, we did not know whether we were in heaven or on earth. We only know that God must live in that place. El poder y esplendor de Constantinopla convenció a Vladimiro de que debía convertirse a la fe ortodoxa. Luego, como emisario de Dios en la tierra, forzó el bautismo cristiano entre sus súbditos. El príncipe Vladimiro había unido la tierra de los Rus mediante la religión, pero a su muerte dejó un reino dividido entre sus hijos. La guerra civil entre hermanos fue una amenaza para la unidad del reino. Uno de los herederos de Vladimiro, Sviatopolk, estaba resuelto a ser el único regente, pero temía que sus hermanos Boris y Gleb se interpusieran en su camino. Boris and Gleb were not interested in seizing power, but Sviatopolk doesn't trust them. He's described in the text as lawless, as though he were outside Christian morality. And he decides to kill them. Boris se encontraba a solas rezando cuando los secuaces de su hermano lo encontraron. Sabiendo que una lucha por el trono habría significado la destrucción de su querida tierra, eligió morir sin ofrecer resistencia y así salvar el alma de Rusia. El sangriento drama se repitió cuando los asesinos masacraron a Gleb, el otro hermano del tirano. Se abalanzaron sobre él como bestias salvajes y lo perforaron con filosos cuchillos. Habiéndose iniciado una guerra debido a las acciones de Sviatopolk, el pueblo de la Rus decidió vengar la sangre de los mártires. Irónicamente, el tirano se exilió, mientras que sus hermanos Boris y Gleb fueron canonizados como los primeros santos de la Iglesia Ortodoxa rusa. Su sacrificio había santificado la nueva fe de los Rus con sangre rusa consagrada. That's the significance of Boris and Gleb. They're innocent sufferers. They accept the blows. They act out the passion of Jesus. Con la cruel muerte de Boris y Gleb, la iglesia rusa y los príncipes vikingos habían alcanzado santa gloria y autoridad divina.